yo soy Paola Salinas y sean bienvenidos a este programa donde hablamos acerca de las noticias más relevantes de la semana, así como el diálogo con los medios de comunicación en las conferencias de prensa del presidente López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esto es En Resumen. Comenzamos la semana con buenas noticias. Bueno, buenas noticias para aquellos que nos gusta que el país progrese. El día lunes 24 le preguntaron al presidente al respecto del presupuesto, a lo que contestó que en términos generales hay solvencia. Y en el caso de los programas prioritarios que están destinados al bienestar de la gente, no solo está garantizado el presupuesto actual, sino también el incremento del apoyo. Lo mismo para los casos de las obras, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles. Sin embargo, Andrés Manuel comentó que se están revisando los recursos para el plan de carreteras, ya que no es un presupuesto anual, sino multianual, y destacó que no ha tenido problema con la recaudación. No solicitamos deuda adicional, pensamos que no vamos en el sexenio a solicitar deuda adicional, que va a ser lo autorizado por el Congreso, no vamos a rebasar ese tope. Hay buenos indicadores porque la economía ya está creciendo. En relación a esto, el presidente anunció el lunes 24 la compra del 50% de las acciones que aún faltaban de la refinería Deer Park en Houston, Texas, para que ésta fuera completamente propiedad de Pemex. Y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340,000 barriles diarios. Vamos a producir gasolinas, diésel, y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas. En esencia, recibimos 6 refinerías en mal estado, las estamos modernizando, se está reiniciando también la coquizadora de Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta y 2 refinerías más. Recibimos 6 refinerías y vamos a entregar 8 refinerías. De esta manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero. A lo largo de la semana este tema se hizo muy polémico. A muchos en verdad les sorprende, les molesta o hasta les causa gracia esta compra. Por ello, en la mañanera del miércoles 26 se dio un informe al respecto. El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, comenzó hablando sobre la demanda de combustibles que se tiene estimada en el mundo. De acuerdo con firmas internacionales, pongan atención, estas son fuentes confiables, no son como las del reporterillo que le dijo el primo de un amigo. De acuerdo con las proyecciones principales consultoras especializadas en el sector energético, en los próximos 30 años la demanda de este combustible se va a incrementar. Aunque ya me puedo imaginar a algunos renegando de que en Europa y Estados Unidos no sé qué. Es cierto que en estos países se va a reducir su demanda, pero sin desaparecer su consumo. Pero es importante señalar que economías emergentes como en la India y América Latina incrementarán significativamente su consumo, al igual que en China, que es el país con mayor crecimiento económico mundial. Por ello es necesario como país prepararnos para el futuro en la lógica de la autosuficiencia energética. Sin embargo, ya sabemos que a la oposición no le va a parecer nada de lo que hace el gobierno actual. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Ayer en el Senado, varios integrantes de la fracción del PAN señalaron que no tenía sentido comprar la refinería porque tiene pérdidas millonarias. Concretamente dijeron que en el 2019 fueron por 1.438 millones de dólares y en el 20 por 4.056 millones de dólares. Ahorita el director señaló que había utilidades. La pregunta es si nos pudiera precisar el detalle. Andrés Manuel comentó que es increíble que este grupo apueste y se enoje porque está llegando inversión extranjera a México. La economía en México está creciendo y se ha podido enfrentar la crisis que se produjo por la pandemia y el modelo de México es reconocido mundialmente porque no nos endeudamos. Asimismo, el presidente afirmó que no hay pérdidas en la planta e incluso ya está hecho el análisis financiero de la inversión que se hizo por esta compra y reiteró que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Veamos la siguiente nota al respecto. El caso de Deer Park en Houston, Texas, era este. Se comparten acciones de esa empresa, pero los únicos que obtenían ganancias de esa refinería eran los de Shell.
Era verdaderamente indignante y estúpido. Y eso se permitió en gobiernos pasados. Imagínate tú, tienes una empresa con alguien, pones una empresa con alguien y dividen las acciones en dos. Se supone que la otra persona que con la que tienes esas acciones pues va a ganar la mitad y tú la mitad. Imagínate que la otra persona se quede con todo. Bueno, pero la deuda sí es importante, ¿no? Porque la va a tener que pagar ahora Pemex, ¿no? Es correcto, aproximadamente 1.2 billones de dólares. Oye, no, bueno, pues entonces sí costó más. ¿En cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión? A ver, si estamos importando 30 mil millones de dólares cada año, todo lo que nos ahorremos de importación es bienvenido. Es hasta una pregunta ociosa. Y aún así le creo al presidente que en 2 años se amortiza la inversión. Porque es una inversión, no es un gasto. Es muy interesante observar cómo fue la reacción ayer de la oposición y de los críticos, ¿no? De los medios de comunicación que siempre pues están en contra de cualquier acción de Andrés Manuel y de este gobierno, porque no supieron cómo reaccionar, porque no se la esperaban en realidad. Y lo que sucedió fue muy interesante, porque pues en principio apostaron a decir, pues es que no, es en realidad una planta chatarra, o es en realidad una planta que ya no funciona, porque entonces necesitamos ver las energías limpias, y entonces comprar una nueva refinería en Estados Unidos pues es absurdo, y entonces empezaron por ahí a criticar la acción de Andrés Manuel. Puede procesar 340,000 barriles diarios, de los cuales una parte pueden ser gasolinas, otra parte pueden ser diésel. Los dos petrolíferos que tenemos que estar importando. Todas las empresas petroleras están tomando hoy 10 decisiones para transitar a nuevos negocios, a nuevos modelos de negocios que incluyen tecnologías más amigables con el medio ambiente. Esta falacia, esta narrativa de los neoliberales, de que el petróleo va de salida, de que es chatarra. El petróleo ha sido, es y seguirá siendo, al menos en 30, 40, 50 años, el mejor negocio del mundo. Hasta que no se hallen fuentes alternativas, limpias, asequibles, renovables, baratas, ambientalmente sustentables y con la capacidad, Vicente, de sustituir a la energía que producen los hidrocarburos. Si analizamos esta adquisición de cara a un modelo de negocios de petróleos mexicanos, no tiene la capacidad para tener una operación eficiente en cada uno de los segmentos. ¿A qué me refiero? En exploración y producción, en refinación, en logística, en transporte, almacenaje. Tiene la flexibilidad de enviar estos productos a México, vía marítima, principalmente a la costa mexicana del Golfo, por ducto hacia la frontera norte, así como por vía terrestre hacia el centro del país. Lo que hay que cuestionar es esta decisión, otra vez política, caprichosa, diría yo, del presidente. Muchos que están diciendo que es una planta chatarra y no sé qué, eso no es cierto. La misma compañía Shell, hace un par de años, planteaba que era una gran refinería. Para esta chatarra, dicen que compró el presidente Andrés Manuel López Obrador, tan chatarra que Shell hasta videos le hizo a Deer Park. The facility covers 2,300 acres and is located on the Ship Channel, about 20 miles east of downtown Houston. This location provides the site with numerous transportation advantages when delivering and receiving products. Pemex perdiendo mercado en prácticamente todas las áreas. Está en una ruta contraria a todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. No está invirtiendo, ni siquiera pensando en energías renovables o cuál es el futuro de la energía. Déjenme decirles que falta un buen número de años para que los mexicanos sustituyan sus automóviles de gasolina por los eléctricos o híbridos. Su precio está fuera del alcance del consumidor común. Ya saben ustedes, cuestan 400, 500 mil pesos, 800 mil pesos, 1 millón de pesos según la marca. Esto realmente pues, es una solución en el margen que se entiende más dentro de un contexto político ideológico
que como una super transacción que llega a arreglar todos los problemas sustantivos de Petróleos Mexicanos. ¿Con eso vamos a ser autosuficientes? Todavía no, porque la reconfiguración de las 6 refinerías presentes, si se levantan del 32% que la dejaron los panistas y los priistas a un 80%, entra en acción Dos Bocas, y bueno, Deer Park inmediatamente va a empezar a trabajar para el gobierno mexicano, estaríamos hablando que efectivamente, como dice el presidente, yo veo una autosuficiencia en petrolíferos, que son diésel, gasolina, turbocina, asfalto y otros productos derivados de la refinación, efectivamente a principios de 2023, Vicente. De repente parece que esta es más una movida de control de territorio o de control de mercado. Está en un punto estratégico en la periferia de Houston, donde se halla de las mayores reservas de petróleo en el mundo y donde están una enorme cantidad de refinerías de petróleo en los Estados Unidos, está la industria petroquímica que requiere también del petróleo. Yo no creo que es un buen negocio. Hay que verlo no para el infinito, esto es natural. Hoy sabemos en cuánto estuvo Shell dispuesto a deshacerse de ese activo, que fueron básicamente $600 millones. Shell no tenía pensado deshacerse de Deer Park. Más bien fue una oferta del gobierno mexicano, porque una vez que vi la venta de Deer Park, me metí a revisar, periódicos de Estados Unidos, y efectivamente encontré notas donde Shell señala que ellos no tenían pensado vender Deer Park. Fue una oferta de Pemex. Y entonces en ese contexto la tenemos que ver. No es que Shell dijo, me quiero deshacer de chatarra, se la vendemos a los mexicanos. No, no es así. Absolutamente Deer Park no es chatarra. El verdadero que se va a quedar atrás de la cadena y que no le va a tocar todo el dinero y por ende echa por tierra todos los sueños de autosuficiencia energética son las 6 refinerías que tenemos en el Sistema Nacional de Refinación. Hacia 2024 se ha concluido con la rehabilitación de las refinerías que ya están reconfiguradas. Se concluye la que ya se anunció hace unas semanas, ¿no? La reconfiguración de la refinería de Tula, y se reconfiguran tanto la refinería de Salamanca y la de Salina Cruz. Tendríamos un funcionamiento pues eficiente de las 6, vamos a decirles así, refinerías históricas de nuestro Sistema Nacional de Refinación. Después estaría en función ya Dos Bocas y tendría Pemex el 100% de Deer Park. De esta manera, Pemex tendría, México tendría como país un superávit, digamos, en la producción de gasolinas y combustibles. Expendio al público. Petróleos Mexicanos no tiene las inversiones públicas ni el gasto para poder cubrir de forma eficiente esta cadena de valor, y cuando trata de destinar recursos a toda esta cadena lo hace de manera ineficiente, y por eso creo que cuando vemos el tema de manera integral probablemente no es la mejor decisión. Con las 7 refinerías en territorio nacional, cubrir 90-95% de la demanda, completar seguramente con la producción de Deer Park, que supongo se destinará al consumo. Es muy difícil ver cómo empezar a tomar decisiones políticas de comercialización o de tomar control de la cadena de distribución, que el presidente a cada rato dice que tiene este sueño monopólico de que Petróleos Mexicanos controle de nuevo transporte y distribución de forma monopólica. Pues de repente ahí tenemos un problema, porque esas decisiones no se estaban tomando bajo la lógica de mercado, porque no eran las mejores decisiones económicas, no eran las mejores decisiones financieras. Hay que recordar que el PRIAN 2018, Vicente, heredó una importación de petrolíferos del orden de $30,000 millones, 600,000 millones de pesos al año. El presupuesto de 15 años de la UNAM o el presupuesto de 15 años del estado de Querétaro. Es así como tenemos que entender la adquisición de Deer Park, una magnífica idea del gobierno de la 4T, algo que los panistas y priistas no harían jamás. Hicieron una barda
nos costó 9 mil millones de pesos la refinería Bicentenario. Se gastaron más de 9 mil millones de pesos en una refinería que no existe. Y hoy se adquiere por 12 mil millones de pesos, 600 millones de dólares, la otra mitad accionaria de Deer Park. Desde un principio del gobierno de Andrés Manuel, él dijo que iba a ir por la austeridad y que iba a ir por el combate a la corrupción. Y apostó a que tanto la austeridad y el combate a la corrupción iban a ser el modelo que le permitiera echar a andar otra vez la industria petrolera, echar a andar la economía mexicana y el comercio interno. Creo que les tengo que contar que el día jueves 27 el presidente dijo una de sus frases, mencionó que a los opositores todo esto de la refinería les causa mucho coraje y por eso les recomendó que utilicen vitacilina para la irritación. En otros temas, ya saben que en la mañanera no pueden faltar los quemones. El lunes 17, una reportera denunció nepotismo del director corporativo de Administración y Servicios de Pemex, ya que este permitió la asignación de 4 contratos millonarios a unos empresarios que resultaron ser familiares de Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor favorito de Enrique Peña Nieto. Aseguró que estos empresarios han sido señalados por huachicoleo y por tener vínculos con los últimos 2 gobernadores de Tamaulipas. Escuchemos. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Presidente, en Contralínea tenemos información de que el director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos, Marcos Herrería, permitió la asignación de 4 contratos por 1.400 millones de pesos a los empresarios Rolando y Javier Cantú Barragán, primos hermanos de Juan Armando Hinojosa Cantú, el de la llamada Casa Blanca. Estos empresarios han sido señalados de presunto huachicoleo y vínculos con el exgobernador Eugenio Hernández, actualmente preso en Almoloya por narcotráfico, y con el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, investigado por lavado de dinero. ¿Qué información tiene al respecto y su opinión? El presidente dijo que no tenía esa información, pero que sí sabía que esos empresarios trabajan para Pemex desde hace mucho y aclaró que se iba a revisar cómo fue que se entregaron esos contratos. Y hablando de quemones, en la mañanera, el martes 25, un periodista exhibió otra tarjeta que parece que está destinada a la compra de votos. Esta se llama Consuma Local y la están entregando de parte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. Como ven. Pero qué chistosito nos salieron los del gobierno de este estado, ¿verdad? Hasta les entregan una carta y todo para que parezca muy empático el show. Hola. Sabemos que los últimos meses han sido complicados para las y los tapatíos. Nos hemos tenido que adaptar a nuevas formas de vida y trabajo. El gobierno de Guadalajara también continúa adaptándose y se ha dedicado a desarrollar estrategias para que juntos continuemos siendo una ciudad líder y exitosa. Esta tarjeta la podrás utilizar para adquirir productos y servicios de los comercios afiliados y que se identifiquen como parte de la red de negocios de Consuma Local. Muchas gracias por ser parte de la reactivación económica de Guadalajara. Incluso hay videos en Twitter donde brigadistas de Movimiento Ciudadano del Naranja, que es quien gobierna el municipio, está haciendo esta entrega, piden datos, piden credencial de elector, está en Twitter. El presidente comentó que tal vez la tarjeta pudiera ser legal, pero en esta época de elecciones no se debe de entregar nada que propicie la compra del voto. Las autoridades, todas y todos, debemos de actuar de manera responsable. Y siguiendo con temas polémicos, también le hicieron al presidente un cuestionamiento referente a la oposición. Quisiera preguntarle su opinión sobre estas maniobras, gestiones que está haciendo la oposición en bloque para tratar de hacer una mayoría legislativa en la próxima legislatura, y en el caso específico del PRI se ha informado
que el dirigente nacional de ese partido ha contratado los servicios de 2 personas, entre ellos Olay y un especialista cubano, también Vladimir de la Torre, para hacer una campaña específicamente contra usted, que en algún otro momento, desde el 2006, como se ha mencionado aquí muchas veces, pues ha sido una guerra sucia. Andrés Manuel comentó que no pasa nada, porque las guerras sucias ya no funcionan, debido a que el pueblo de México es un pueblo muy consciente. Y claro, ya no nos manipulan tan fácilmente, cada vez tenemos más acceso a la información, ya que este es nuestro derecho, y justamente eso es lo que promueve este programa. Ya estamos a nada de que sean las elecciones, y por eso en la conferencia de la jefa de gobierno, el lunes 24, le expusieron lo siguiente. Estamos a 9 días de que terminen las campañas electorales en la Ciudad de México. Y ya ha habido actos en donde hubo golpes, entiendo, en la alcaldía Gustavo Amadero. Y también tenemos reportes de que comerciantes de la alcaldía Cuauhtémoc están siendo obligados por sus líderes para acudir a los actos de campaña de la candidata de Morena, que es Dolores Padierna. Y bueno, están amenazados porque si no van, pues les quitan el espacio. ¿Tiene usted reporte de estas denuncias, doctora? La doctora respondió que hay varios reportes en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y lo que les pide a quienes son víctimas en alguno de estos casos es que denuncien. Hay un esquema que tiene la Fiscalía General de Justicia para actuar de inmediato y en caso de presentarse posterior al momento en que ocurrió, también se hará toda la investigación que se requiera, puesto que hay una Fiscalía de Delitos Electorales. En verdad yo no entiendo por qué los medios se aferran a desinformar en lugar de informar. Una reportera le hizo un cuestionamiento a la jefa de gobierno, pero además de que se comportó muy grosera al no permitirle hablar, cuestionó la decisión del regreso a clases. Les digo que ya todos se creen expertos. Yo no entiendo por qué les cuesta tanto entender que detrás de toda la estrategia de vacunación hay un equipo de especialistas. En fin, chequen. Ok. Y por último, doctora, el día de ayer, Campeche, el primer estado en regresar a clases presenciales, anunció la suspensión de clases por el aumento de contagios en la entidad. Doctora, ¿cree usted que de verdad es viable el regreso a clases el 7 de junio? ¿Tomará en cuenta lo que hizo mal esta entidad para no llegar al incremento de nuevos contagios? La jefa de gobierno respondió que lo han repetido varias ocasiones. Para el 5 de junio en la Ciudad de México van a estar vacunados al menos con su primera dosis el 40% de las personas adultas. En el caso de los adultos mayores ya tendrían sus 2 dosis y los adultos de 59 a 50 años tendrían la primera dosis. Claro, toda aquella persona que sí haya querido vacunarse. La doctora señaló que tienen considerado que el regreso a clases es un suceso importante y hay entusiasmo por parte de todos. Además, reafirmó que el regreso a clases es voluntario y no representará un incremento en las hospitalizaciones. Asimismo, mencionó que las escuelas de nivel superior definirán las características de su regreso a clases, al igual que las escuelas privadas. De modo que el objetivo es que haya un regreso a clases seguro, alternado para respetar la sana distancia y con seguimiento epidemiológico diario. Y ya que estamos en el tema de la pandemia, como todos los martes del Pulso de la Salud, el doctor Gatell dijo que estamos en la semana 19 consecutiva de reducción de la pandemia. Y entre la semana 18 y la semana 19 hubo una reducción del 9% y hasta el momento son un poco más de 16,000 los casos activos estimados. Además, el doctor Gatell afirmó que tenemos un 88% de reducción en ocupación hospitalaria a nivel nacional. Aseguró que nos encontramos como en abril del año pasado, pero con la diferencia de que vamos a la baja en lugar de la alza. También casi 27 millones de dosis han sido aplicadas y hasta el martes 25 se han recibido 34.179.015 dosis. Y siguiendo con este tema de vacunas, en la conferencia de prensa de la jefa de gobierno se dijo que en caso de no haberte podido vacunar, si eres adulto de 50 o más y vives en la Ciudad de México, debes de comunicarte a Locatel para registrarte y recibir una cita de vacunación. De igual manera, la doctora Sheinbaum informó que las personas que viven en situación de calle también están siendo vacunadas. Dentro de este rubro al momento son 1.431 los adultos que han sido vacunados en la Ciudad de México, de los cuales 114 son de 59 a 50 años de edad. Cambiando de tema, la conferencia de la jefa de gobierno el día 26 se informó sobre la cancelación de las concesiones de la comercialización del servicio del agua de la Ciudad de México. A partir del 1 de junio, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMES, junto con la Secretaría de Finanzas a través de la Tesorería, retomarán el servicio público en su totalidad, particularmente en la comercialización y cobro del agua. Esto se debe a que el 31 de mayo concluyen los contratos que tenía el gobierno capitalino con 4 empresas concesionarias. Cabe mencionar que solamente es un cambio administrativo con la autoridad y en el caso de los empleados se les invitará a colaborar con el gobierno local.
De igual manera, la doctora detalló que esto representará para los habitantes de la Ciudad de México un ahorro de alrededor de 100 millones de pesos para este año y de 350 millones de pesos para el siguiente. Sin embargo, a algunos reporteros les surgieron dudas acerca de los cambios positivos de esto. Saber entonces si se notará para el servicio algún cambio en positivo, algo que por estos ahorros que puedan tener el gobierno, ¿qué sí va a traer de beneficios este cambio para la ciudadanía? La jefa de gobierno respondió que se está trabajando en un programa muy importante. Se va a entrar en un proceso de modernización y dicho ahorro permitirá utilizar ese recurso para mejorar la atención y la medición del agua. El jueves 27 en la mañanera se informó sobre la compra de medicamentos. La historia que el pueblo de México merece conocer, sobre cómo se negoció y se puso en riesgo la salud de los mexicanos con la compra de medicamentos del 2012 al 2018. Durante esos años, solo 10 empresas concentraron el 79.6% del gasto en medicamentos, un total de 241,000 millones de pesos. La mayoría de esas empresas no producían medicamentos, solo eran distribuidoras. México no compraba los mejores medicamentos que ofrece el mundo. Para los gobiernos neoliberales, la globalización llegaba hasta donde sus intereses lo permitían. En cuanto a la conferencia de la jefa de gobierno el día 27, la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Helena González, informó sobre la economía de nuestra ciudad. Se dijo que la reactivación económica está alineada al semáforo epidemiológico y este ha empezado a tener impactos positivos. Cabe señalar que la Ciudad de México tiene una economía fuerte y sólida. Por sí sola es más fuerte que algunas economías de América Latina, como la de Ecuador o Bolivia. Pero como ya saben, no faltan los reporteros que solo andan buscando la nota. ¿Cuánto se tardará en recuperar en el tema económico, cuánto se tardará en recuperar para llegar a lo que estaban en 2019? No sé si han hecho ese análisis. ¿Se dan cuenta de la manera en que pregunta? Entonces podríamos decir que sería hasta el año siguiente cuando empecemos a ver recuperación. Ya me imagino el titular del Universal. El crecimiento económico en la Ciudad de México inicia en el 2022. ¿Pero qué les digo? La doctora respondió que la recuperación económica se está viendo desde ahora. Señaló que desde que cambiamos a semáforo naranja se notó esta recuperación. Mencionó que si tomamos en cuenta las expectativas del crecimiento a nivel nacional y consideramos que la ciudad crece en el mismo porcentaje, estaríamos hablando de un crecimiento del 5% para este año. De tal manera que si hubo una caída del 8% en el 2020, tendríamos una recuperación significativa. No podemos dejar de fuera que la revista de ultraderecha, The Economist, publicó un artículo donde el protagonista es Andrés Manuel. Ante esto, el presidente comentó lo siguiente. Ahora sacó una revista inglesa, un artículo muy propagandístico en contra nuestra. Hasta me ponen en la portada. Hasta me sentí muy importante. The Economist. Sí, y estas revistas o periódicos del extranjero se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales, están a favor de las privatizaciones y siempre guardaron silencio ante la corrupción que imperó. Se dedicaban nada más a elogiar a los políticos corruptos de México. Y a pesar de que a través de las conferencias del presidente y de la jefa de gobierno se ha dicho que vamos en reducción de la pandemia, muchos medios siguen escépticos. Pero bueno, se repite para informar. Si han identificado cuáles serían como los puntos de riesgo que habría aquí en la ciudad para que pudiese llevarnos a una eventual tercera ola de contagios y qué se estará haciendo como para focalizar ahí la atención y evitarlo. La jefa de gobierno respondió que la vigilancia epidemiológica sigue y consideran que es poco probable que haya una tercera ola de contagios, ya que al término de esta semana estará vacunado el 42% de los adultos de la Ciudad de México. Amigos, esto fue en resumen. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden seguirnos en las redes sociales como Capital 21 y aunque usted no lo vea. Y nos vemos la siguiente semana.